Prepárate para escuchar uno de los salmos más poderosos sobre el triunfo del reino de Dios. Este no es solo un canto de alabanza. Es una declaración profética, un grito desde la eternidad, que anuncia la victoria de Cristo sobre la muerte y la adoración de todos los pueblos al único Dios verdadero. Aquí encontrarás el secreto de la gratitud en medio de la prueba y una visión clara del propósito eterno. Que toda la tierra conozca, tema y adore al Cordero, que venció. Esto es, Salmo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal. Cántico. Salmo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. Venid, y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El Salmo 66 no es solo una expresión de júbilo, es el eco de un alma que ha pasado por el fuego de la prueba y ha salido purificada. Es un canto que reconoce que las dificultades no destruyen, sino que preparan el terreno para una alabanza más sincera, más real, más viva. Aquí, no se canta desde el confort, sino desde la experiencia. No desde la ausencia de lucha, sino desde la convicción de que Dios ha probado y ha respondido. Este salmo es el testimonio de aquel que fue oprimido, pero no destruido, probado, pero no olvidado, silenciado, pero no vencido. Es el clamor transformado en adoración, la aflicción convertida en gratitud. Acompáñame a descubrir cómo, tras cada palabra, hay una historia de redención, una victoria que no grita, pero resuena en lo más profundo del espíritu. Aquí encontrarás más que poesía sagrada, hallarás la voz del que venció, del que sigue obrando, y del que merece toda la gloria. Explicación verso por verso. Verso 1. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Esta no es una sugerencia, es un llamado universal. Desde antes de la cruz, este versículo anticipaba un día en que, toda la tierra, levantaría su voz en júbilo ante el Dios vivo. ¿Y qué causa tanta alegría? Que la victoria ha sido obtenida. Que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Que la tumba está vacía, y que su nombre será exaltado en todas las naciones. Antes de la cruz, el cielo ya oía la melodía de la redención que estaba por escribirse en la tierra. El clamor del salmista anticipa un día donde, no solo un pueblo, sino toda la tierra, levantaría su voz, en adoración. En Getsemaní, mientras el Hijo oraba con el alma angustiada hasta la muerte, el eco de este salmo seguía latiendo en su interior. Aclamad a Dios, porque el dolor que se avecinaba, sería la puerta para que la tierra entera tuviera acceso al Padre. El gozo futuro estaba delante de él,
como dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Bajo el yugo de Roma, el pueblo gemía en silencio. Los reinos eran gobernados por puños de hierro y lenguas de falsedad. El emperador era llamado Dios, y la adoración era manipulada por estructuras humanas. Y sin embargo, este salmo lanzaba un desafío profético al orden político. Toda la tierra, no solo Israel, no solo Roma, toda nación, lengua y tribu. Un gobierno venía, no desde el palacio, sino desde un pesebre. No con corona de oro, sino con corona de espinas. Una aclamación se levantaría, no por imposición, sino por revelación. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Hoy, la Iglesia tiene una responsabilidad sagrada: aclamar a Dios con alegría, aun cuando el mundo esté de duelo. Porque nuestra alabanza no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos. El trono no está vacío. El Cordero fue inmolado, pero resucitó. La Iglesia no es un eco del mundo, es una trompeta del cielo. Y nuestra alabanza, auténtica, gozosa, valiente, es un testimonio vivo de que Cristo reina. Verso 2. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Jesús no cantó su propia gloria, sino la del Padre. Cada milagro, cada enseñanza, cada suspiro fue una canción viva que apuntaba al cielo. Desde el monte, hasta la cruz, su vida, fue un cántico ininterrumpido, donde la letra era obediencia, y la música, redención. Y en su momento más oscuro, cuando colgaba del madero, aún entonces honraba el nombre que está sobre todo nombre. Como lo expresa Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese fue su canto, terminar la obra. Y en la cruz, su grito no fue derrota, sino la nota final de una canción eterna: consumado es. En tiempos donde el nombre de César era exaltado, donde se rendía culto a ídolos mudos y se callaba a los profetas, la palabra del salmista era una afrenta al sistema: cantad la gloria de su nombre. No el nombre del emperador, no el nombre de los poderosos, sino el nombre del Dios verdadero. El mismo que diría por medio de Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Mientras el mundo intentaba callar la verdad, el salmo se alzaba como una llama encendida que no podían apagar. Hoy, la Iglesia tiene un llamado urgente: poner gloria en su alabanza. No cantar por cantar, no palabras vacías ni melodías bonitas, sino adoración cargada de peso eterno. Alabanza que nace del quebranto, que ha pasado por el fuego, y aún dice: digno eres, Señor. Efesios 5:19 nos invita a hablar entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Porque la iglesia que alaba con profundidad es la iglesia que camina en autoridad. Hoy, podemos adorar al Padre, meditando en este verso, con oración encendida, que exalte su nombre, diciendo: Señor, que mi boca no repita lo que no arde. Que cada vez que te cante, sea como quien acaba de verte resucitar. Hazme entender la gloria que hay en tu nombre, la belleza que hay en pronunciar Jesús con reverencia, la fuerza que se libera cuando una iglesia entera te exalta con el alma y no solo con la voz. Pon gloria en mi alabanza, oh Dios. Que no sea una rutina, ni una costumbre, sino un altar vivo donde tú desciendas y transformes todo a tu paso. En Filipenses 2:9, dice la Escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre es la gloria que cantamos. Ese nombre es el refugio, la bandera, el estandarte y la promesa. Y un día, cada rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, ¿cómo no cantar su gloria ahora? ¿Cómo no alabarlo con todo lo que somos? Verso 3. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Hubo un día en que el infierno contuvo el aliento. Cuando el cuerpo de Jesús colgó en la cruz, los enemigos del alma creyeron que habían vencido. Pero la cruz no fue derrota. Fue un acto de poder. Fue una obra asombrosa. No se trata solo del madero,
sino de lo que ocurrió en el espíritu. Las cadenas invisibles se rompieron, el acta que nos era contraria fue anulada, y el velo se rasgó. Colosenses dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso decimos, cuán asombrosas son tus obras, oh Dios. Si nos remitimos a aquel tiempo, podemos decir que Roma era invencible, o eso creían. Gobernaba con mano de hierro, y sus enemigos eran aplastados con crueldad. Pero hubo un enemigo que ni el César podía someter, el pecado. Y fue allí, en una colina fuera de Jerusalén, donde se libró la verdadera batalla. No con ejércitos, sino con un solo hombre obediente. No con violencia, sino con amor. Y esa victoria traspasó las generaciones, porque por la grandeza de su poder, todo imperio humano, todo espíritu rebelde, todo argumento se doblará ante él. Hoy, la Iglesia no puede olvidar que, su Dios, sigue haciendo obras asombrosas. Aun cuando las naciones se turben, cuando los valores se corrompan, cuando se levanten enemigos externos e internos, la palabra sigue siendo viva, por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. Y no se someterán porque los persigamos, sino porque el amor, la verdad y la justicia de Dios siguen quebrando corazones. Nuestro deber no es pelear con ira, sino exaltar con fe. Porque cuando levantamos a Cristo, Él atrae a todos hacia sí. Este verso confirma su victoria en las naciones. Isaías profetizó, se volverán a mí todos los términos de la tierra, y serán salvos. Y en Apocalipsis está escrito que toda nación, lengua y pueblo adorará al Cordero. Eso no es deseo, es decreto. Por la grandeza de su poder, aun los que hoy se rebelan se rendirán. No por imposición, sino porque su amor conquistará lo inconquistable. Verso 4. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantará a tu nombre. Hubo un momento en la historia en que parecía que la adoración se había extinguido. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba. Los discípulos se escondían. El cielo guardaba silencio. Pero al tercer día, la piedra fue removida, y la promesa se activó. El Cristo resucitado ya no solo sería adorado por unos cuantos en Galilea, sino por hombres y mujeres de cada rincón del planeta. Juan lo vio en visión y lo proclamó. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Adoraban al Cordero. El Salmo lo dijo primero, toda la tierra te adorará. En la tierra dominada por Roma, la adoración estaba distorsionada. Se cantaban himnos a los emperadores, se levantaban templos a ídolos de piedra. Y el nombre de Dios era usado sin reverencia. Pero el salmista hablaba desde el futuro, desde una visión aún no realizada. Habrá un día donde no el César, sino el Creador, será exaltado. No el nombre de los hombres, sino el nombre eterno que está por encima de todo nombre. Y ese canto no vendrá de los templos humanos, sino de los corazones que han sido regenerados. Vivimos en una generación donde abundan las canciones, pero no siempre se encuentra adoración verdadera. El llamado sigue vivo, cantará a tu nombre. No al nombre de un ministerio, no al nombre de una emoción, sino al nombre que abrió la tumba, que sanó al quebrantado, que transformó la historia. Adorar es más que música, es rendición total. La iglesia que canta sin rendirse, entretiene. La iglesia que canta rendida, transforma. Por eso, Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, hoy le puedes clamar, mediante una oración de adoración pura, diciéndole al Padre: Señor, hoy me uno al clamor de este salmo. Quiero ser parte de la tierra que canta, no con la boca, sino con el alma. Despierta en mí una adoración que no dependa del sonido, sino de la cruz. Que cada nota que entone, sea una ofrenda. Que cada palabra que diga, exalte tu nombre. Hazme uno de los que te adoran mientras esperan, y uno de los que cantarán contigo en gloria. Este verso es una promesa y una profecía. Hoy vemos parte de su cumplimiento, iglesias en cada continente, lenguas diferentes, culturas distintas, pero un solo canto.
Sin embargo, aún falta. Hay pueblos que no han oído. Hay corazones que no han cantado. Pero la promesa sigue firme. Toda la tierra te adorará. Y tú, que me escuchas hoy, eres parte de esa profecía en acción. Verso 5. Venid, y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Aquel día en el Gólgota, parecía que todo terminaba. Pero allí fue donde comenzó todo. En la cruz, el Hijo extendió sus brazos para mostrar al mundo la mayor obra que jamás se haya hecho. No fue una hazaña militar ni una conquista política, fue una redención eterna. Por eso el Salmo invita, venid y ved. Como cuando el ángel le dijo a las mujeres junto al sepulcro, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Porque ver sus obras es mirar la cruz y decir con humildad, temible eres, oh Dios, en tus hechos sobre los hombres. Allí pagaste por cada uno. Allí nos salvaste a todos. En una época donde el poder se medía por espadas y conquistas, el Salmo hablaba de otro tipo de poder, temible, pero no por violencia, sino por autoridad espiritual. Los emperadores construyeron monumentos para que sus obras fueran recordadas. Pero Dios hizo su mayor obra en la oscuridad de una tumba vacía. El hombre levantó imperios que cayeron, Dios levantó a un muerto que vive para siempre. Esa es la diferencia entre historia y eternidad. Entre el dominio humano y el reino de Dios. Hoy muchos han oído de Dios, pero pocos han venido a ver. El llamado sigue vigente, venid y ved. No solo escuches predicas, no solo repitas versos. Mira sus obras en tu propia vida. Ve cómo te ha sostenido, cómo te ha perdonado, cómo no te soltó cuando caíste. Y si no las ves todavía, pídele ojos para ver, porque Él sigue obrando. Juan 5:17 lo afirma claramente, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Dios sigue haciendo obras temibles, sobrenaturales, gloriosas, sobre los hijos de los hombres. Hoy, como ayer, el Espíritu Santo susurra al corazón hambriento. Venid y ved. Acércate. Mira más allá de tus heridas. Más allá del caos. Mira lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, y lo que hará. Porque sus obras no terminaron en la cruz, comenzaron ahí. Y tú estás incluido en ese plan eterno. Verso 6. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en Él nos alegramos. Verso 7. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. El salmista recuerda una obra gloriosa, el mar dividido, el río cruzado en seco. Pero no es solo historia antigua, es una sombra de lo que vendría. Porque hubo otro mar que se abrió, no de agua, sino de separación. Y fue abierto por la sangre del Cordero. Jesús hizo lo que Moisés no pudo, nos llevó del pecado a la libertad. Rompió el muro que nos alejaba de Dios y nos abrió acceso directo al Padre. Hebreos declara, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No cruzamos el mar rojo, cruzamos el abismo eterno. Y allí, en Él, nos alegramos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, un imperio colapsó. Y siglos después, bajo la sombra del Imperio Romano, otra fuerza invisible operaba. No desde un trono de mármol, sino desde una cruz de madera. Porque como dice el verso 7, Él señorea con su poder para siempre. Mientras Roma creía tener el control, el Dios eterno estaba dirigiendo los hilos de la historia desde lo alto. No necesitó ejército ni espada. Con un susurro, guía naciones, con su mirada, pesa corazones. Y como declara Proverbios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hoy seguimos cruzando ríos imposibles. Situaciones que parecen ahogarnos, circunstancias que nos bloquean. Pero la promesa es la misma. Si Dios abrió el mar, lo hará otra vez. Y si antes pasó un pueblo, ahora pasa una iglesia. Porque Él sigue siendo el mismo. Y cuando parece que no hay salida, ahí es donde Él se glorifica. Isaías lo dijo así, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Él señorea con su poder,
no por momentos, sino para siempre. Orémosle al Rey, diciendo, Señor, gracias por cada mar que has abierto ante mí. Gracias por los caminos invisibles que me llevaste a pisar con seguridad. Aun cuando pensé que me hundía, tú ya habías preparado la senda. Hoy reconozco que tú reinas, que ningún imperio humano es más fuerte que tu voluntad. Tus ojos ven todo. Tus decretos son eternos. Haz que mi fe no dependa de lo que veo, sino de lo que ya has hecho. Y cuando enfrente aguas profundas, que mi corazón te diga con gozo: allí en ti, Señor, me alegraré. Hay muchos que hoy desprecian tu nombre, que se burlan de tu iglesia, que desafían tu justicia. Pero el Salmo lo afirma con claridad: los rebeldes no serán enaltecidos. Porque el trono es tuyo, el tiempo es tuyo, la historia es tuya. Los que hoy se levantan en orgullo, un día doblarán rodilla. No porque tú los humilles, sino porque tu gloria los rodeará. Y ese día, cada lengua confesará que tú eres el Señor. Verso 8. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Antes de la cruz, los pueblos estaban divididos, judíos y gentiles, limpios e inmundos, lejos y cerca. Pero cuando Jesús derramó su sangre, rompió cada muralla. Ya no hay dos pueblos, sino uno solo en él. Efesios 2:14 lo declara con poder, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es ese nuevo pueblo, nacido del Espíritu, el que recibe el llamado. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Ya no es solo Israel. Es toda lengua, toda tribu, toda nación, alabando con una sola voz al Dios que los redimió. En los días del salmista, y aún más en los tiempos del Imperio Romano, el llamado a bendecir a Dios no era algo neutro, era una confrontación directa. Decir bendecid al Señor, en una cultura que bendecía al César, era atreverse a desafiar la corriente. Era elegir al Dios eterno por encima de los ídolos de piedra. Era proclamar que el trono verdadero no estaba en Roma, sino en el cielo. Y la alabanza, lejos de ser un ritual, era un acto de resistencia espiritual. Por eso el Salmo insiste: haced oír la voz de su alabanza. Que se escuche en la tierra lo que el cielo canta sin cesar. En una generación donde se alaba todo menos a Dios, el cuerpo, el dinero, la fama. El Salmo levanta un grito urgente. Pueblos, bendecid a nuestro Dios. No con canciones vacías ni repeticiones religiosas, sino con corazones que han sido quemados por su amor. La Iglesia no puede silenciar su adoración. Nuestra voz tiene que oírse, en las calles, en los hogares, en las redes, en la oración de madrugada y en el canto del domingo. Porque si nosotros callamos, las piedras clamarán. Este salmo es también una visión profética del fin. Porque, Apocalipsis, declara que una gran multitud vestida de blanco clamará con gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Ese día, se cumplirá plenamente este verso. Los pueblos bendiciendo, y la voz de la alabanza cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Y hasta que ese día llegue, seguimos cantando. Verso 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Mientras Jesús caminaba rumbo a la cruz, hubo múltiples momentos donde pudieron haberlo atrapado. Piedras que casi volaron, complots que casi se ejecutan, multitudes que casi lo apedrean. Pero sus pies no resbalaron. Porque el tiempo aún no había llegado. Fue preservado por el Padre, hasta que la hora de redención se cumpliera. Juan 10, verso 18, registra sus palabras: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ni el odio de los fariseos, ni la presión del imperio, ni la traición. Nada podía tocar su alma sin permiso divino. Porque Dios preservó la vida del Hijo hasta que la victoria estuviera sellada. En los días del salmista, la vida era inestable. La guerra, el exilio, las persecuciones eran constantes. Y sin embargo, Él canta con convicción: Él preservó nuestra vida. No lo dice como una expresión poética, sino como un testimonio real. Porque cuando todo lo demás se tambalea,
el gobierno, la economía, la seguridad. Solo Dios permanece como roca firme. Isaías 26:3 lo confirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si Él guardó la vida de su pueblo, también guardará la tuya. Hoy, más que nunca, hay muchas formas de resbalar. En la fe, en la pureza, en la verdad. El mundo ofrece caminos que parecen firmes, pero terminan en vacío. Y es allí donde este verso se convierte en ancla. No permitió que nuestros pies resbalasen. No porque seamos fuertes, sino porque Él es fiel. La iglesia que confía, será sostenida. La iglesia que se humilla, será levantada. Y aunque el enemigo quiera empujar, el Padre te toma de la mano. Como dice el Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hoy, con fe, puedes orar al Padre, basándote en este verso, diciéndole al Omnipotente: Padre de misericordia, hoy reconozco que sin ti me habría perdido. Que si mi alma sigue viva, es porque tú la has sostenido. Que si mis pies no han resbalado en el abismo, es porque tú has sido mi roca. Gracias por las veces que me salvaste en silencio, por las trampas que cancelaste sin que yo lo supiera, por las noches que no entendí, pero me protegiste. Preserva mi vida, oh Dios, no solo físicamente, sino en santidad, en fidelidad, en obediencia, y guíame por senda recta. El salmista no dijo: Él preservó mi éxito, ni Él preservó mis planes, sino la vida a nuestra alma. Lo esencial, lo eterno. El alma que Él salvó, Él mismo la preserva. Y eso nos llena de esperanza. Porque aunque el cuerpo se desgaste, el alma va de gloria en gloria. Aunque los pies pasen por lodo, Dios no los dejará caer. Él es el que nos guarda en el fuego y nos afirma en la tormenta. Y mientras otros tropiezan, el justo permanece en pie. Verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Antes de que la cruz apareciera en la escena, hubo un desierto. Y en ese desierto, Jesús fue probado, como la plata en el crisol. No porque el Padre dudara de su pureza, sino porque debía caminar como hombre y vencer como hombre, para que nosotros tuviéramos victoria como hijos. Hebreos 4:15 lo declara con fuerza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cada lágrima, cada noche en oración, cada silencio del cielo, era parte del fuego que lo afinaba, no para mejorarlo, sino para revelarlo. Él fue probado, y venció. En el mundo antiguo, afinar la plata era un proceso de fuego, donde el orfebre calentaba y retiraba la escoria hasta que su reflejo se veía en el metal. Así probaba Dios a su pueblo. Y así sigue probando. No para aplastar, sino para formar. No para destruir, sino para purificar. Y en cada generación, el fuego ha sido parte del trato divino. En Egipto, en el desierto, en Babilonia, y en Getsemaní. El horno no es el castigo. Es el escenario de la revelación. Hoy, muchos quieren gloria, sin prueba, influencia, sin quebranto. Unción, sin horno. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no unge lo que no ha sido probado. La iglesia que arderá con su gloria, primero pasará por el fuego. Y si hoy está siendo probado, no es porque fallaste, sino porque está siendo preparado. Zacarías 13:9, profetiza: meteré en el fuego la tercera parte, los probaré como se prueba el oro. Dios está puliendo a su iglesia, para que brille, no con luz propia, sino con la gloria del que la llamó. Ora al Padre, desde el crisol del alma, y dile: Señor, si el fuego es tu escuela, no me saques antes de tiempo. Si el horno es tu altar, que mi corazón arda hasta ser reflejo tuyo. Aunque duela, aunque no entienda, te pido, no me dejes igual. Arranca lo que estorba. Saca la escoria de mi carácter. Hazme limpio, real, sin doblez, para que cuando me mires, te veas en mí. Ensáyame como plata, porque prefiero el fuego contigo, que la comodidad lejos de ti.
La plata afinada no suena igual. No se quiebra igual. Brilla distinto. Así también el corazón que ha pasado por el crisol divino. La prueba no es el fin. Es el medio por el cual Dios muestra su gloria a través de ti. Jesús fue probado, y luego exaltado. La iglesia será probada, y luego glorificada. Y tú, si hoy sientes el fuego, no huyas. Dios no quiere quemarte, quiere reflejarse en ti. Verso 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Verso 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Antes del amanecer del domingo, hubo un viernes de red. Una noche de traición, una cruz pesada, un silencio en Getsemaní. Jesús no solo fue entregado a hombres, fue metido en la red del plan eterno. Cargó no una, sino todas las culpas. Y sobre sus lomos cayó el peso de una humanidad quebrantada. Isaías, en el capítulo 53, verso 6, lo profetizó con lágrimas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado fue oprimido, cercado, doblegado. No por error, sino por amor. La cruz fue esa red. Y él, el cordero que no se resistió. En tiempos antiguos, cuando un ejército vencía a otro, hacían pasar a los cautivos bajo yugos de hierro. Y los hacían caminar con hombres literalmente cabalgando sobre ellos. Era humillación pública. Y el pueblo de Israel, tantas veces oprimido, sabía lo que eso significaba. Pero también sabía que la opresión no era el final. Este verso es un testimonio. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Porque ningún yugo del mundo es más fuerte que la mano de Dios. Él permite la carga, pero también es el que la rompe. Hoy muchos creen que seguir a Dios es caminar solo en prados verdes. Pero este salmo revela la verdad. Hay red, hay carga, hay fuego, hay agua. Y hay abundancia. La Iglesia de Cristo no es una generación frágil, sino una novia fortalecida por el crisol. Hemos pasado por pandemias, persecuciones, desprecio, traición. Pero seguimos. Porque no caminamos por fuerza, sino por gracia. Y como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy, con este versículo, aprendemos a hacer una oración desde la carga hacia la abundancia. Y por eso, podemos clamarle al Padre. Gracias, Padre eterno, porque incluso cuando me sentí atrapado, tú estabas dirigiendo mis pasos. Gracias por las cargas que me enseñaron humildad, por las pruebas que me revelaron quién eres, y por las batallas que no me mataron, sino que me posicionaron. Tú no permitiste que la red me destruyera, ni que el fuego me consumiera, porque todo era camino hacia la abundancia. Hoy declaro que lo que dolió, ahora tiene propósito. Y lo que pesó, ahora me fortalece. Tú eres mi libertad, mi justicia y mi destino. Pasamos, dice el salmista. No nos quedamos. No nos hundimos. No fuimos consumidos. Pasamos por el fuego. Pasamos por el agua. Y el final no fue ruina, fue abundancia. ¡Qué hermoso es este Dios! Que permite la lucha, pero garantiza la victoria. Y esa abundancia no siempre es material. Es paz, es gozo, es propósito, es honra que viene después del quebranto. Jesús pasó por la cruz, y salió del sepulcro. La iglesia pasará por la aflicción, pero será glorificada. Verso 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Jesús no solo entró en la casa de Dios, Él era la casa. Cada vez que iba al templo en Jerusalén, lo hacía con reverencia, pero también con la plena conciencia de que muy pronto ese lugar sería reemplazado. Porque Él no llevaría un holocausto, Él sería el holocausto. El Cordero sin mancha, que se entregó a sí mismo en olor fragante. Efesios 5:2, lo dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Él pagó un voto eterno con su vida. Y con su sangre,
Abrió la casa para que todos pudiéramos entrar. En tiempos de la Israel antigua, entrar en la casa de Dios con un holocausto era más que un rito. Era un acto de restauración, de agradecimiento, de pacto renovado. Cada voto pagado era una respuesta al Dios que había preservado, salvado, perdonado. Y el pueblo no iba vacío. Iba con lo mejor. Porque sabían que cada victoria, cada provisión, cada escape, venía del cielo. Y así como David prometía entrar y pagar sus votos, Jesús cumplió todo lo que el Padre le encomendó, hasta la última gota. Nada quedó pendiente en su altar. Hoy, ya no traemos animales al altar, pero traemos nuestras vidas. Romanos 12:1 lo dice con claridad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando venimos ante Él, no venimos por rutina. Venimos a cumplir nuestros votos. Las promesas que hicimos en el valle. Los pactos que declaramos en medio del dolor. La fidelidad que juramos cuando Él nos levantó. Porque el verdadero adorador honra con hechos lo que prometió con palabras. Entrar en la casa de Dios no es solo para pagar, es para permanecer. Para habitar, para adorar, para conocerle más. Jesús no solo nos abrió la puerta del templo, nos invitó a vivir allí. A ser parte de su casa, su familia, su propósito eterno. Y cada vez que traemos nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras promesas, Él nos recibe. Porque el altar nunca ha estado cerrado. Solo espera un corazón rendido. Verso 14. Que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Antes de la resurrección, hubo un Getsemaní. Una noche donde los labios del Hijo clamaron con angustia. Y aunque era el Verbo eterno, habló como un hombre quebrantado. Lucas 22 nos muestra su alma. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué misterio! El que sostenía los cielos con su palabra, pronunció votos en la angustia. Y no se retractó. No renegó de su entrega. No retrocedió en su pacto. Lo que dijo en la oscuridad, lo cumplió en la cruz. El que escribió este verso no lo hizo en un trono cómodo. Lo dijo como quien ha llorado en cuevas, temido por su vida, traicionado por los suyos. Sus labios no cantaban solo por costumbre, sino porque en medio del quebranto, hizo votos reales al Dios vivo. Y lo maravilloso es que no olvida lo que prometió. Sabe que la prueba pasó, pero el pacto sigue vigente. ¡Qué lección para nosotros! No dejemos que la calma borre lo que dijimos en la tormenta. Dios no se olvida. Y espera que nosotros tampoco lo hagamos. Hoy en día, muchos hacen votos emocionales. Señor, si me ayudas. Si me sanas. Si me sacas de esta. Pero luego, cuando el sol brilla otra vez, olvidan. Este verso es un llamado a la integridad espiritual. No se trata solo de hacer promesas. Se trata de cumplirlas. Eclesiastés 5:4 es claro: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. La iglesia que cumple sus votos es la que Dios usa con poder. Porque Dios honra a los que lo honran, especialmente cuando cumplen lo dicho en la angustia. Dios nos habla, y nos cumple, por eso, puedes basarte en este verso, para hacer una oración, que honra lo prometido. Así. Señor, perdóname si alguna vez mis labios dijeron algo que mi corazón luego olvidó. Recuérdame lo que prometí cuando todo dolía, lo que declaré cuando no tenía fuerza. Hazme fiel a mis palabras como tú lo has sido a las tuyas. Que cada voto que salió de mí, se convierta en acción, en entrega, en fruto. No quiero ser solo emoción, quiero ser devoción. Y si la angustia vuelve, que mis labios no duden en adorarte otra vez. Porque tú siempre cumples lo que hablas. El salmista no habló por hablar. Hizo votos que cambiaron su historia, y la historia de su descendencia. David le prometió a Dios un corazón rendido, y de él vino el Mesías. Tus votos de hoy también construyen futuro. Lo que le prometas hoy al Señor en lo secreto, puede desatar bendición sobre generaciones.
No subestimes lo que dicen tus labios en la angustia, porque si se alinea con la voluntad de Dios, se convertirá en una promesa eterna cumplida. Verso 15. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con perfume de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Durante siglos, el pueblo de Dios ofreció animales engordados, carneros, bueyes, todo cuidadosamente elegido para honrar al Señor. Pero llegó el día en que el cielo cerró el ciclo de los holocaustos, y lo hizo con una sola ofrenda perfecta. Jesús. Él fue el Cordero sin mancha, el sacrificio sin defecto, el único capaz de llevar en sí todos los pecados del mundo. Hebreos 10:12 lo dice con poder. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hacen falta más carneros, porque la sangre de Jesús fue suficiente. En el Antiguo Testamento, cada sacrificio era un acto de adoración, pero también una sombra profética. El altar ardía con fuego constante, y los perfumes de los carneros subían como olor grato. Pero todo eso apuntaba a un futuro mayor. El Gólgota fue el altar final. La cruz fue el madero que reemplazó al bronce. Y el perfume no vino de animales, vino de la obediencia de un hijo que no se guardó nada. Ese sacrificio cambió la historia, y hoy seguimos viviendo bajo su efecto eterno. Hoy, no traemos machos cabríos, ni bueyes. Traemos nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro talento. Cada vez que renunciamos a lo que agrada al mundo por lo que agrada a Dios, estamos ofreciendo un sacrificio vivo. Y mientras más engordado sea, más excelente, más rendido, más completo, más grato es para el cielo. Primera de Pedro 2, verso 5, lo confirma. Vosotros, sois sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No venimos con manos vacías, venimos con corazones encendidos. Es maravilloso este salmo, pues, encontramos mucha riqueza en argumentos para clamar a Dios, y hoy, podemos hacer una oración como perfume de sacrificio, así. Señor, no quiero traerte ofrendas vacías, ni adoraciones a medias. Recibe hoy mi vida como sacrificio. No hay carnero ni buey más valioso que un corazón rendido. Toma mis sueños, mis decisiones, mis planes. Que mi obediencia sea tu deleite. Que mi entrega sea un perfume que suba hasta tu trono. Y si tengo que pasar por el fuego para ser digno de este altar, hazlo, Dios mío, pero no me dejes sin sacrificio. El salmista promete bueyes y cabríos. Pero lo que Dios anhelaba, y sigue anhelando, no es la carne. Es el corazón detrás del sacrificio. El problema nunca fue cuánto se ofrecía, sino cómo se ofrecía. Hoy, muchos traen sus dones, sus palabras, sus servicios, pero sin fuego, sin fe, sin reverencia. Y Dios sigue buscando a aquellos que traigan su todo, no porque estén obligados, sino porque están enamorados. Verso 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Jesús, al resucitar, no solo salió del sepulcro, salió con testimonio. Se apareció a los discípulos, a María Magdalena, a más de 500. ¿Y qué hizo? Contó lo que el Padre había hecho. No se escondió. No se quedó en silencio. Lucas 24 lo muestra caminando con los de Emaús, explicándoles las Escrituras, compartiendo desde el alma lo que había pasado. Porque cuando Dios obra en lo profundo, no puedes callarlo. El que ha sido tocado por Dios, también será usado para hablar de Dios. Este verso no es un simple llamado, es una convocatoria espiritual. Venid, oíd. El salmista no está hablando de teología, está compartiendo experiencia. No es doctrina fría, es fuego vivido. Contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué belleza hay en alguien que ha pasado por pruebas y ahora puede decir: Dios me rescató, me sanó, me sostuvo, me cambió. Ese es el poder del testimonio. No necesita títulos, solo una vida que ha sido transformada por el fuego.
La iglesia del libro de los Hechos entendió este principio. Cuando los amenazaron para que se callaran, respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto, según Hechos 4:20. Hoy también, tú y yo somos llamados a testificar. A hablar con pasión, con verdad, con libertad. No basta con decir Dios es bueno. Hay que decir, Dios me restauró cuando no tenía fuerzas. Me dio paz cuando todo era caos. Me perdonó cuando ni yo me perdonaba. Cada historia tuya es una semilla que Dios puede usar para encender otra alma. Este verso es tan hermoso, que hoy puedes hacer una oración para convertir tu vida en testimonio. Dile: Padre amado, yo no quiero callar lo que tú has hecho conmigo. Me has rescatado de la desesperación. Me has restaurado en lugares ocultos de mi alma. Me has amado cuando me sentía roto. Hazme una voz viva que hable de ti con pasión. Una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Dame oportunidades para contar lo que hiciste. Y que cada palabra que salga de mí te glorifique, te exalte y te anuncie. No quiero ser un cristiano silencioso. Quiero ser un testigo encendido. El salmista no habla desde el orgullo. Habla desde el alma. Contaré lo que ha hecho a mi alma. No lo que ha hecho en mi cuenta bancaria, ni en mis planes, sino en lo más profundo de mí. Y ese es el testimonio que transforma. El que nace desde lo interno, lo íntimo, lo eterno. Tu alma es el altar donde Dios ha obrado. No lo escondas. Cuéntalo. Porque cada vez que lo compartes, Dios lo usa para tocar otra alma. Verso 17. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. En el huerto de Getsemaní, antes de que los clavos hablaran, habló la boca del Hijo. Jesús clamó, no desde la desesperación humana, sino desde la rendición total. Lucas 22:44, dice que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Qué salía de su boca? Un clamor sin orgullo, una rendición sin resistencia, una súplica sin rebelión. Y aunque el cielo pareció guardar silencio por un instante, el eco de esa oración sacudió toda la eternidad. Jesús no solo fue escuchado, fue exaltado. El salmista no dice simplemente oré, sino clamé. Ese verbo habla de un grito desde el alma, de una oración que no se hace con formalismos, sino con fuego, con lágrimas, con urgencia. Y luego dice, fue exaltado con mi lengua. Es decir, no solo pedí, también lo adoré. ¡Qué secreto tan poderoso! Cuando nuestra oración no termina en súplica, sino que termina en alabanza. El cielo se abre. Porque Dios responde al clamor, pero habita en la alabanza. Hoy necesitamos volver a una iglesia que clama, no con discursos pulidos, sino con corazones rotos y llenos de fe. Y que después de clamar, exalta. Porque muchos claman, pero pocos exaltan en medio de la espera. ¿Podemos levantar oración sin haber recibido aún? ¿Podemos alabar sin tener la respuesta en la mano? Sí, cuando confiamos en quién es Él, más que en lo que nos da. Como dice Habacuc 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Ese es el corazón que Dios busca. Uno que clama y exalta. Al principio de este video te anuncié que, este salmo, es uno de los más maravillosos y profundos escritos en la Biblia, y con el cual nos podemos apoyar, para clamar al Señor, y Dios oirá tu clamor, si le oras con fe. Puedes usar este verso, y con tus propias palabras, decirle: Dios mío, yo clamo hoy con mi boca, no desde la duda, sino desde la confianza de que tú escuchas. Tú no eres un Dios sordo ni ausente. Eres cercano, atento, lleno de misericordia. Por eso, aunque aún no vea lo que espero, te exalto con mi lengua. Te alabo con lo que soy. Tú eres digno de gloria antes, durante y después del milagro. No clamaré desde la queja, sino desde la fe. Y no exaltaré solo cuando llegue la respuesta, sino ahora, porque tú eres suficiente. Este verso une dos elementos poderosos: la boca que clama,
y la lengua que exalta. Y en esa combinación hay poder para romper cadenas. Muchos usan su boca para quejarse y su lengua para murmurar. Pero cuando usas ambas para honrar a Dios, el enemigo pierde poder, y tú entras en una atmósfera de milagros. No calles. No te detengas. Clama, exalta, declara. Porque en esa alabanza está tu victoria. ¿Listos para el verso 18? Bien, aquí va. Verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Jesús no solo oraba, Él vivía en santidad. Él no miró jamás con aprobación al pecado. No lo toleró en el templo, no lo abrazó en el desierto, no lo ocultó en su alma. Por eso, cada oración que hizo, el Padre la escuchó. Él dijo con seguridad en Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes. ¡Qué declaración tan poderosa! Y es que cuando no hay sombra en el corazón, la comunión con el Padre es constante, limpia, viva. Jesús no tenía nada que ocultar, y por eso, todo lo que pedía, se abría. Este verso no dice, si hago iniquidad, sino, si miro la iniquidad, en mi corazón. Habla del consentimiento interno, de ese pecado que no se ve por fuera, pero que acariciamos por dentro. El salmista lo sabía. Dios no responde a labios que oran, pero corazones que aman el pecado. Proverbios 28:9 lo reafirma. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No es que Dios se aleje, es que nuestro pecado bloquea el acceso. Hoy muchos oran, pero no reciben. Buscan, pero no hallan. Y no es porque Dios esté en silencio, es porque la iniquidad ha sido tolerada en secreto. No podemos tener doble vida y esperar cielos abiertos. No podemos predicar santidad desde un altar que está en ruinas. La iglesia no necesita más estrategias, necesita corazones limpios. Cuando limpiamos el corazón, la presencia vuelve, el fuego desciende, y las oraciones recobran poder. Con base en este verso, puedes hacer una oración de limpieza, verdad y restauración. Dile al Señor Jehová: Señor, examíname. Mira dentro de mí y muéstrame si he escondido lo que te ofende. No quiero orar palabras bonitas, mientras mi alma está manchada. Quiero un corazón transparente, sin doblez, sin engaño. Quita de mí todo pensamiento oculto, toda intención torcida, todo deseo que no se alinee con tu santidad. No quiero perder tu voz, ni cerrar el cielo con mi pecado. Purifícame con tu fuego, límpiame con tu sangre, y escúchame como a un hijo que vuelve rendido. Este verso es un espejo. Nos confronta, pero también nos invita. Nos dice, no escondas, confiesa. No tapes, abre. Porque cuando somos honestos con Dios, Él es fiel para perdonar y restaurar. Primera de Juan 1:9 lo grita al corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No vivas bajo un cielo cerrado. Haz limpieza en el alma, y verás cómo la gloria vuelve a descender. Verso 19. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Jesús nunca dudó de la conexión que tenía con el cielo. Él oraba, y sabía que era escuchado. En Juan 11, justo antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¡Qué certeza tan poderosa! No estaba cruzando los dedos, esperando suerte. Estaba confiado en el oído del Padre. Porque su vida era limpia, su obediencia era total, su comunión era perfecta. Jesús no hablaba al aire. Él hablaba al corazón del Padre. El salmista no se queda en la duda. Mas ciertamente me escuchó Dios. Es como si dijera, yo sé que el cielo respondió. Y no porque lo haya sentido, sino porque lo creyó. La fe no siempre se basa en emociones, sino en la confianza de que Dios oye lo que sale de un corazón sincero. Él dice que Dios atendió a la voz de su súplica. No lo ignoró, no lo postergó. Lo atendió.
Lo escuchó con detalle. Porque cuando oramos con fe, el cielo inclina su oído. Hoy, muchos oran como si Dios estuviera lejos, como si fuera necesario gritar para que Él escuche. Pero cuando caminas en obediencia, cuando hay limpieza en el corazón, puedes orar con confianza. Hebreos 4:16 nos anima a esto. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No es un trono de juicio, es de gracia. Y allí se escuchan las súplicas que vienen con fe, las lágrimas que no buscan conmover a los hombres, sino tocar el corazón de Dios. Ahora puedes construir una oración de confianza y comunión profunda. Dila al Rey Celestial. Padre, gracias porque no solo me escuchas, me atiendes. Tu oído no es sordo, ni tu corazón indiferente. Aun cuando no siento, sé que me oyes. Aun cuando no entiendo el tiempo de tu respuesta, sé que cada palabra mía llegó a tu trono. No oro con miedo, oro con certeza. No hablo al viento, hablo al Dios que me ama. Gracias por prestarme tu oído. Gracias por inclinarte hacia mí. Gracias por responder con sabiduría y amor. Dios no solo oye el volumen de tu voz, Él escucha el peso de tu alma. Tu suspiro más leve, tu pensamiento más oculto, tu lágrima más silenciosa, Él lo atiende. Y aunque no veas la respuesta de inmediato, eso no significa que no haya sido escuchada. Porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Pero puedes estar seguro. Dios ha escuchado. Y su respuesta será perfecta, en su tiempo glorioso. ¿Listos para el verso 20? Es el cierre del Salmo y merece toda la gloria. Es un estallido de gratitud y reconocimiento. Es como un sello de oro al final de una oración encendida, una proclamación que resume todo lo que ha ocurrido. Dios ha escuchado, ha respondido, y no ha retirado su amor. Vamos a cerrar este salmo con profundidad, exaltación, y una oración que abrace el alma. Verso 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En los días de su carne, Jesús, oró con clamor y lágrimas. Pero jamás fue desechado. Aun en la cruz, cuando gritó Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo no lo abandonó, solo guardó silencio por amor a nosotros. Y al tercer día, el Padre selló esa oración con la resurrección. Cristo fue escuchado, fue vindicado, fue levantado. Isaías 53:11 lo confirma, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. La misericordia no lo soltó. Y ahora, por medio de él, nuestra oración tampoco es desechada. Este verso es una explosión de gratitud. Después de haber clamado, de haber limpiado su corazón, de haber sido oído, el salmista no se queda callado. Bendito sea Dios. Y lo bendice no solo porque le respondió, sino porque no le quitó su misericordia. Porque aunque muchas veces somos inconstantes, débiles o temerosos, Dios no nos echa fuera. No desecha nuestra oración. No se cansa de nosotros. Nos ama hasta el final. Hoy, como iglesia, tenemos el privilegio que el salmista anheló. Orar en el nombre de Jesús. Y por medio de él, nuestras oraciones tienen acceso, poder y respaldo. Aunque hay días en que nuestra fe tambalea, la misericordia de Dios no se mueve. Lamentaciones 3, versos 22 y 23, lo dice con poder. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La iglesia no sobrevive por estrategia, vive por misericordia. Dile al Padre una oración de gratitud eterna, en donde le digas: Señor, bendito seas por siempre. Gracias por no desechar mi oración, por no cerrar tu oído cuando he fallado, por seguir mirándome con compasión. Tu misericordia me sostiene cuando mis fuerzas fallan. Tu amor no se va, ni cuando yo me he desviado. Hoy me postro no solo por lo que haces, sino por quién eres. Fiel, constante, amoroso, misericordioso. Gracias, Dios, porque aun cuando no lo merezco, me escuchas. Y no me quitas tu presencia.
Este verso cierra el Salmo, pero abre un estilo de vida. El de bendecir a Dios, sin cesar. Cada oración contestada, cada misericordia renovada, es motivo para adorar. Este verso no es un punto final. Es una coma, una pausa para seguir exaltando. Porque mientras haya oración, habrá respuesta. Y mientras haya misericordia, habrá esperanza. Y así terminamos el Salmo 66. Un viaje profético, profundo y encendido que apunta a Cristo, a la Iglesia, y a la gloria eterna de nuestro Dios. Este no es solo un salmo. Es un viaje por el alma humana, y una escalera de fuego que sube hasta el corazón de Dios. Aquí hemos visto al hombre clamar, purificarse, rendirse, y finalmente adorar. Hemos visto a Dios no solo escuchar, sino responder con poder y amor. Y en cada verso, desde el primero hasta el último, nos encontramos con la sombra brillante del Mesías, Jesús, el único cuya oración jamás fue desechada, el único cuyo sacrificio abrió el camino para que tú y yo seamos escuchados. El secreto de este salmo no está solo en lo que se dice, sino en quien lo inspiró. Un Dios que sigue escuchando, que no rechaza al corazón contrito, que no se cansa de amar, y que espera con los brazos abiertos al que vuelve, al que ora, al que le cree. Así que no calles más. No dudes más. Tu voz no se pierde. Tu oración no rebota al techo. Tu clamor no cae en tierra estéril. Tu Dios te oye, te atiende, y te abraza con misericordia nueva cada mañana. Cerremos esta maravillosa enseñanza con una oración sentida y poderosa. Una oración que abrirá puertas de bendición, y que, si la haces con fe y profundo amor, Dios te escuchará, y no tardará en darte pronta respuesta. Padre eterno, hoy termino este salmo postrado, no porque esté vencido, sino porque estoy rendido ante tu grandeza. Que mi alma no te alabe por costumbre, sino por la certeza de tu victoria. Haz que cada palabra que brote de mi boca sea una explosión de gratitud, porque estuve muerto y ahora vivo. Que mi alabanza no dependa del clima, de mi ánimo, ni de las circunstancias, sino de la verdad eterna de tu fidelidad. Despierta en mí una adoración, que se levante, incluso, en el valle más oscuro, y que mi voz, unida a la voz de muchos, declare con fuerza y gozo. Tú eres digno, oh Dios, de ser aclamado por toda la tierra. Gracias por escuchar mi voz. Aun cuando temblaba, aun cuando no sabía qué decir. Gracias por no desechar mis oraciones, ni retirarme tu misericordia, ni cerrar tus cielos cuando mis lágrimas eran mi lenguaje. Que mi boca no repita lo que no arde. Que cada vez que te cante, sea como quien acaba de verte resucitar. Hazme entender la gloria que hay en tu nombre, la belleza que hay en pronunciar, Jesús mío, con reverencia, la fuerza que se libera, cuando una iglesia entera te exalta, con el alma, y no solo con la voz. Pon gloria en mi alabanza, oh Dios. Que no sea una rutina, ni una costumbre, sino un altar vivo donde tú desciendas y transformes todo a tu paso. Hoy te bendigo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, porque has sido fiel. Fiel cuando yo no lo fui. Constante cuando yo dudé. Santo, incluso cuando mi alma quiso conformarse con lo mediocre. Dios de maravillas, abre mis ojos. No quiero ser de los que solo oyen hablar de ti, sino de los que han visto tu mano, que reconocen tu poder y tiemblan de amor ante tu gloria. Hazme testigo de tus hechos, adorador de tu verdad, y siervo que no se conforma con relatos prestados, sino que camina cada día contigo y proclama. Temible eres, oh Dios, en tus obras sobre mi vida. Hoy me uno al clamor de este salmo. Quiero ser parte de la tierra que canta, no con la boca, sino con el alma. Despierta en mí una adoración que no dependa del sonido, sino de la cruz. Que cada nota que entone sea una ofrenda. Que cada palabra que diga exalte tu nombre. Hazme uno de los que te adoran mientras esperan, y uno de los que cantarán contigo en gloria. Dios mío, hoy uno mi voz al clamor de los siglos.
No quiero que mi alabanza sea apenas un murmullo. Hazla un rugido, una llama, una ola de gratitud que no se detenga. Despierta en mí la pasión por exaltar tu nombre, la valentía para alzarlo en medio de la oscuridad, y la humildad para reconocer que todo lo bueno en mi vida viene de ti. Hoy te bendigo, y lo haré mientras tenga aliento. Que mi vida sea una alabanza, llama de fuego, que nunca se apaga. Señor, cuando mire el mundo, y parezca que el mal triunfa, recuérdame tus obras pasadas, y las que estás haciendo ahora, aunque aún no las vea. Haz que mi boca no se llene de queja, sino de proclamación. Cuán asombrosas son tus obras. Que mis ojos se mantengan fijos en lo invisible, y que mi alma se rinda una y otra vez al asombro de tu poder. Dobla en mí toda altivez, derriba en mí todo enemigo interno. Y sé exaltado, en mi vida, en mi casa, y en tu iglesia. Purifica mi corazón, Señor, para que mis oraciones no solo lleguen a ti, sino que te agraden. Hazme una vida que ora, una voz que clama, pero sobre todo, un alma que cree. Padre de misericordia, hoy reconozco que sin ti me habría perdido. Que si mi alma sigue viva, es porque tú la has sostenido. Que si mis pies no han resbalado en el abismo, es porque tú has sido mi roca. Gracias por las veces que me salvaste en silencio, por las trampas que cancelaste sin que yo lo supiera, por las noches que no entendí, pero me protegiste. Preserva mi vida, oh Dios, no solo físicamente, sino en santidad, en fidelidad, en obediencia, y guíame por senda recta. Gracias, Jesús, por ser mi camino al Padre, por abrir el lugar santísimo con tu sangre, por hacer posible que yo, pequeño, imperfecto, inconstante, pueda ser escuchado por el Dios eterno. Señor, si el fuego es tu escuela, no me saques antes de tiempo. Si el horno es tu altar, que mi corazón arda hasta ser reflejo tuyo. Aunque duela, aunque no entienda, te pido, no me dejes igual. Arranca lo que estorba. Saca la escoria de mi carácter. Hazme limpio, real, sin doblez, para que cuando me mires, sea de agrado ante tus ojos. Gracias, Padre eterno, porque incluso cuando me sentí atrapado, tú estabas dirigiendo mis pasos. Gracias por las cargas que me enseñaron humildad, por las pruebas que me revelaron quién eres, y por las batallas que no me mataron, sino que me posicionaron. Tú no permitiste que la red me destruyera, ni que el fuego me consumiera, porque todo era camino hacia la abundancia. Hoy declaro que lo que dolió, ahora tiene propósito. Y lo que pesó, ahora me fortalece. Tú eres mi libertad, mi justicia y mi destino. Hoy vengo a tu casa, no con manos vacías, sino con mi vida como ofrenda. Te clamé que si me salvabas, te serviría, y aquí estoy. Te supliqué que, si me sanabas, te seguiría, y no me he olvidado. Recibe mi ofrenda de alabanza, mi sacrificio espiritual. Recibe mi entrega. Haz de mí un altar donde tu gloria repose. Quiero honrarte no solo con palabras, sino con obediencia. No quiero ser de los que olvidan cuando les va bien, sino de los que entran en tu casa con fuego, con gratitud, con reverencia. Señor, perdóname si alguna vez mis labios dijeron algo que mi corazón luego olvidó. Hazme fiel a mis palabras como tú lo has sido a las tuyas. Que cada clamor que salió de mí, se convierta en acción, en entrega, en fruto. No quiero ser solo emoción, quiero ser devoción. Y si la angustia vuelve, que mis labios no duden en adorarte otra vez, porque tú siempre cumples lo que hablas. Señor Jehová, no quiero traerte ofrendas vacías, ni adoraciones a medias. Recibe hoy mi vida como sacrificio. No hay carnero, ni buey más valioso, que un corazón rendido. Toma mis sueños, mis decisiones, mis planes. Que mi obediencia sea tu deleite. Que mi entrega sea un perfume que suba hasta tu trono. Y si tengo que pasar por el fuego para ser digno de este altar, hazlo, Dios mío, pero no me dejes sin sacrificio. Padre amado, yo no quiero callar lo que tú has hecho conmigo. Me has rescatado de la desesperación. Me has restaurado en lugares ocultos de mi alma.
Me has amado cuando me sentía roto. Hazme una voz viva que hable de ti con pasión. Una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Dame oportunidades para contar lo que hiciste. Y que cada palabra que salga de mí, te glorifique, te exalte, y te anuncie. No quiero ser un cristiano silencioso. Quiero ser un testigo encendido. Dios mío, yo clamo hoy con mi boca, no desde la duda, sino desde la confianza de que tú escuchas. Tú no eres un Dios sordo ni ausente. Eres cercano, atento, lleno de misericordia. Por eso, aunque aún no vea lo que espero, te exalto con mi lengua. Te alabo con lo que soy. Tú eres digno de gloria antes, durante y después del milagro. No clamaré desde la queja, sino desde la fe. Y no exaltaré solo cuando llegue la respuesta, sino ahora, porque tú eres suficiente. Mira dentro de mí, examíname, y muéstrame si he escondido lo que te ofende. No quiero orar palabras bonitas, mientras mi alma está manchada. Quiero un corazón transparente, sin doblez, sin engaño. Quita de mí todo pensamiento oculto, toda intención torcida, todo deseo que no se alinee con tu santidad. No quiero perder tu voz, ni cerrar el cielo con mi pecado. Purifícame con tu fuego, límpiame con tu sangre, y escúchame como a un hijo que vuelve rendido. Padre, gracias porque no solo me escuchas, me atiendes. Tu oído no es sordo, ni tu corazón indiferente. Aun cuando no siento, sé que me oyes. Aun cuando no entiendo el tiempo de tu respuesta, sé que cada palabra mía llegó a tu trono. No oro con miedo, oro con certeza. No hablo al viento, hablo al Dios que me ama. Gracias por prestarme tu oído. Gracias por inclinarte hacia mí. Gracias por responder con sabiduría y amor. Hoy cierro este tiempo, pero abro mi vida a un nuevo nivel de fe, de intimidad, de oración encendida. Y lo hago en el nombre glorioso de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarme en esta profunda meditación de este maravilloso salmo. Ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de este salmo habló más fuerte a tu corazón? Si necesitas oración, escribe tu petición con fe. Juntos, estaremos orando por ti, porque sé que Dios oye a los que le buscan con sinceridad. Si este mensaje te edificó, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos salmos. Comparte este video con alguien que necesite confiar más en Dios y ver su justicia en acción. Y recuerda siempre esto: Dios bendiga tus planes, tus batallas y cada paso que das hacia la victoria.